Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que están presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, 7 de julio del año 2019, cumpliendo con nuestro programa del curso del cuerpo causal y el ego, nos corresponde estudiar el capítulo 14 denominado Métodos y grado de individualización. Voy a continuar con la lectura de este capítulo. Ustedes bien saben, este capítulo 14 es la consecución del capítulo anterior denominado individualización. Entonces, como ustedes saben, este capítulo es el complemento de este anterior, en el cual vimos cómo se lleva a cabo el proceso de la individualización, cómo se forma el cuerpo causal, y el día de hoy analizaremos este capítulo 14, métodos y grados de individualización, así como el capítulo 15, denominado funciones del cuerpo causal. Y vean, en efecto, aquí inicia la lectura diciendo, como se dijo en el capítulo precedente, que el esfuerzo que da por resultado la individualización ha de hacerse desde abajo, es decir, por el animal. Este esfuerzo puede efectuarse de una de tres maneras distintas y así producirá efectos de gran alcance en toda vida futura de la entidad implicada. Aquí nos está diciendo que hay tres maneras para llevar a cabo el proceso de individualización. Estas tres maneras distintas aquí tienen una salvedad. Son las tres maneras ordinarias. Son las tres maneras comunes, pero también al finalizar este capítulo vamos a ver que hay otros métodos y grados de individualización atípicos. Que estos grados de individualización atípicos son causa del lastre que actualmente estamos viviendo en la humanidad. Estos hermanos que generan problemas a otros reinos, se debe precisamente a que ellos se individualizaron de manera atípica, por llamarle así, contra natura, o de manera fuera del orden establecido. Se dice que al formarse un ego, se han de manifestar los tres aspectos de la triada superior, o sea, aquí es Atma, no es alma. Es Atma, Buddhi y Manas. Sin embargo, la primera conexión se hará por medio de uno de los tres, como sigue. La primera conexión es entre la mente inferior y la superior. La segunda conexión es entre el cuerpo astral y Buddhi, y la tercera entre el cuerpo físico y Atma. Es muy interesante ver precisamente esta conexión de la individualización, que ya se han dicho en otros textos, mis hermanas y hermanos, que en efecto los tres vehículos de la triada inferior o personalidad son reflejo de la triada superior, alma, Jivatma. Entonces aquí tenemos a Atma, Buddhi y a Manas. Aquí tenemos al cuerpo físico, al cuerpo emocional y al cuerpo mental. Entonces se dice que la primera conexión, o una conexión, es entre la mente superior y la mente inferior, que sería esto. La segunda conexión es entre el cuerpo astral y Buddhi. Y la tercera es entre Atma y el cuerpo físico. Entonces, es muy importante ver que en realidad más que conexiones son reflejos. Esos tres cuerpos inferiores, el físico, el emocional y el mental, son instrumentos del alma que también es triple, que es Atma, Buddhi y Manas. Mana superior. Entonces vean cómo aquí precisamente se dice que al formarse este ego, este cuerpo causal, más que formarse el ego ya está formado, ustedes lo saben, desde el momento que esta monada desciende a través de los reinos, ya está consolidado como tal. Más bien al momento de pasar al reino humano, se especializan esos tres aspectos de la triada superior y se establece la conexión, como dice aquí, con los tres vehículos de la triada inferior. Dice que de manera que el animal se individualizará en el primer caso por medio del intelecto. Aquí nos da el primer supuesto, por medio del intelecto.
En el segundo caso, el animal se puede individualizar por medio de las emociones. Y en el tercer caso, por medio de la voluntad. Ahí es donde estamos viendo esos tres supuestos de cómo se puede llevar a cabo la individualización. Por medio del intelecto, de las emociones o de la voluntad. Vamos ahora a estudiar caso por caso de cómo se lleva a cabo este proceso de individualización. Primero vamos a analizar lo que es la individualización por medio del intelecto. Y para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermana Lidia para que nos des cuenta de esta individualización por medio del intelecto y las siguientes dos formas, por favor, mi hermana. Tienes la palabra. Sí, claro que sí. Primera, individualización por medio del intelecto. Si el animal está asociado con un ser humano que no es predominantemente emotivo, pero cuyas actividades principales son de carácter intelectual, será estimulado el naciente cuerpo mental del animal por tal asociación, y las probabilidades serán que la individualización se efectuará por medio de la mente, como resultado de los esfuerzos del animal para comprender a su amo. Gracias. Entonces, ya vimos precisamente que aquí esta asociación del amo con el animal se estimula precisamente por ese carácter que le infunde el amo al animal. Si el amo es una persona intelectual, si es una persona no tan emotiva, le va a infundir a ese animal el desarrollo de esa característica que intente comprenderlo. Entonces, por eso se dice que el gato es el animal más intelectual de los que están pronto a individualizarse. El perro es más emocional. Entonces, vean ustedes cómo un gato, cómo son muy independientes. Es el animal predilecto de los intelectuales. Incluso tú puedes estar leyendo y el gato se te pone a un lado. Entonces, ¿por qué? Porque este animal precisamente está muy proclive a la cuestión del quinto rayo, que es el de la ciencia, el del intelecto, o al tercer rayo, que sería el de la actividad. Entonces, precisamente este individuo, este ser humano o este grupo de seres humanos que cuiden o interactúen con estos animales y que tengan esta característica intelectual, van a generar en consecuencia en el animal ese estímulo para que intente comprender a su amo y en consecuencia, como el amo es de corte intelectual, pues el animal va a intentar agradarlo. ¿Cómo agradarlo? No molestarlo, si ve que está viendo la tele, si ve que está leyendo, si está viendo una película, o sea, él no va a tratar de generar incomodidad y en eso es como si se estableciera un vínculo, una comunicación no verbal, muchas veces se da verbalmente, a través incluso hasta de la mirada, una seña, ya el animal sabe qué es lo que el amo le está diciendo. Entonces, vamos a ver el segundo de los supuestos, que es la individualización por medio de la emoción. Continúa, mi hermana, por favor. Sí, cómo no. Número 2, individualización por medio de la emoción. Si por otra parte el amo es de temperamento emocional de fuertes efectos, las probabilidades serán que el animal se desarrollará principalmente por medio de su cuerpo astral y que la separación final del alma grupal se deba a alguna repentina manifestación de intenso afecto que alcanzará el aspecto búdico de la mónada flotante del animal y ocasionará la formación del ego. Ok, aquí estamos viendo, vean lo que comentamos en líneas anteriores, si por otra parte el ser humano es emocional, entonces
atraerá por esa disposición vibratoria a un tipo de animal. En este caso, les repito, normalmente puede ser un perro, que son los más emocionales de los animales domésticos. Hay caballos también muy emocionales. Entonces, aquellos grupos de animales que sean muy emotivos, muy emocionales, estos humanos, estos seres humanos, estos hermanos, están ayudando a este futuro humano a que se individualice, pero por medio de la emoción. Y vean que aquí en este caso dice que el aspecto búdico, como el cuerpo astral es el reflejo del búdico, dice el aspecto búdico de la mona flotante del animal y ocasionará la formación del ego. Entonces, es Budi a través de la emoción. Budi es el aspecto más elevado de esa devoción, de esa emoción. Este aspecto búdico es el que va a ayudar a esa mónada flotante del animal y es el que le va a ocasionar formar esa individualización. Adelante, mi hermana, con el tercero de los supuestos. Sí, tercero, individualización por medio de la voluntad. En el tercer caso, si el amo es hombre de gran espiritualidad o de intensa y fuerte voluntad, aunque el animal desarrollará gran afecto y admiración hacia él, estimulará principalmente la voluntad en el animal. Esta se manifestará en el cuerpo físico como intensa actividad y en el indomable determinación de alcanzar cuanto el animal se proponga, especialmente en servicio de su amo. Ok, ya vieron precisamente cómo la gran responsabilidad que tenemos, que no solamente al nosotros trabajar con estos temas, al nosotros perfeccionarnos, purificarnos, desarrollarnos, evolucionamos, y a la vez estamos ayudando a formar la futura humanidad. Aquellos que tenemos la dicha de tener un animal doméstico y que estamos en estos estudios, estamos ayudando a la futura humanidad. No solamente estamos ayudando a estas generaciones, o sea, ¿qué tipo de humano vamos a ayudar a que se individualice? ¿Hasta dónde, fíjense, es la responsabilidad? Y luego vamos a ver también el gran karma que nos estamos generando por el maltrato animal, porque vamos a hacer individualizar a muchos animales precisamente por esos medios del temor, del odio, de la crueldad. Entonces, ¿qué tipo de humanidad estamos haciendo? Entonces, eso es una reflexión muy grande que nos vamos a llevar el día de hoy. Y vamos a continuar, mi hermana Lidia. Aquí sí, nos da cómo no. corolario del tipo de individualización. Vemos, por tanto, que el carácter y el tipo del amo tendrá gran influencia en el destino del animal. Gran parte del desenvolvimiento tiene lugar naturalmente sin la volición directa del amo del animal, sino simplemente por incesante e inevitable acción, debida a la proximidad de las dos entidades. Las vibraciones astrales y mentales del hombre son mucho más fuertes y más completas que las del animal y en consecuencia ejercen incesante presión sobre este último. En negrillas nos dice, el estudiante no ha de pensar que la distancia entre Atma y el cuerpo físico es mayor que entre la mente inferior y la superior, o entre el cuerpo astral y el búdico. No es en absoluto cuestión de distancia en espacio, sino transmisión de una vibración simpática del reflejo original. Se cierran las negrillas. Dice, considerando la cuestión desde este punto de vista, veremos que cada reflejo ha de estar en conexión directa con el original, cualquiera que sea la distancia entre ellos,
en efecto, en más estrecha vinculación que con otro objeto alguno fuera de la línea directa, por muy cerca que se encuentre en el espacio. El deseo del animal a elevarse constituye una presión constante hacia arriba en los sentidos ya mencionados, y el punto en que la presión transpone finalmente las restricciones establece el vínculo requerido entre la mónada y la personalidad. Determina ciertas características del nuevo ego que viene así a la existencia. Muy bien. Gracias, mi hermana Lidia. Mis hermanos, ¿tienen alguna aportación, duda, comentario respecto de estas 3 individualizaciones ordinarias o de estos 3 tipos de individualización comunes a través del intelecto, la emoción o la voluntad, que todo depende del tipo de amo? Ustedes vean el tipo de ser humano que tiene contacto con ese animal, es el vínculo en el cual se va a llevar a cabo el proceso de la individualización. Entonces, vean la importancia de ese vínculo y el animal, repito, no está sujeto a individualización. Solamente los animales que son los que tienen contacto con el hombre. El animal va pasando por ciclos de diversas especies hasta que los más destacados animales son los que empiezan a establecer contacto con el ser humano y se llaman los domésticos. Dentro de esos llamados domésticos, pues también está el caballo, está el camello, está el elefante, está el perro, está el gato. Son varios animales que son los que están, el mono, son aquellos animales que más están en contacto con los seres humanos. Pero bueno, me gustaría concederles el uso de la palabra a mis hermanos, por si alguien tiene algún duda o comentario. ¿Podemos continuar? Por mi parte sí, todo bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dice, terminamos dice, por lo común la formación del vínculo es instantánea, nos dice aquí. En los casos de individualización por afecto o por voluntad, o sea que por afecto o por voluntad es instantánea, pero cuando se realiza por el intelecto es más gradual. O sea, esta formación del vínculo, o sea, la individualización por afecto o voluntad es instantánea y por el intelecto es más gradual. Dice, eso también influye considerablemente en la corriente de evolución futura de la entidad. Hay algo muy interesante que comentar ahorita. Se dice que parte del trabajo que vino a hacer la jerarquía de los señores de la llama hace 18 millones de años, y muy específicamente en la época Atlante, fue que se cerraron las puertas de la individualización. Es lo que algunos textos teosóficos refieren, que por el momento, hasta que no se termine esta cuarta ronda, no se va a llevar a cabo el proceso de la individualización de más animales. Aquellos que ya estén destacados, animales, tendrán que esperar, en virtud de que fueron mucha la cantidad de animales que se dice que no estaba preparado para pasar a la individualización como humanos, por llamar así. Hay muchas almas muy jóvenes o muy inexpertas, o que no fueron individualizadas correctamente, con amor, con intelecto, sino más bien con emoción. Fue más por emoción. La mayor parte de la humanidad fueron individualizadas por emoción o por las otras cuestiones atípicas que vamos a ver. Fueron muy pocos los que nos individualizamos por el intelecto y muy escasos aquellos que fuimos a través de la voluntad. Entonces, para efecto de comprender, ya vamos a empezar a hablar de datos históricos, me refiero a históricos de miles de años, hasta millones o hasta cadenas. Vamos a ver, me permití insertar esta tabla. Esta tabla está en el curso del cuerpo mental y en el curso del cuerpo astral. Y ahí nos establece precisamente aquellos hombres
aquellos humanos que se individualizaron en la cadena lunar y en las rondas. Para interpretar este diagrama vamos a ver precisamente que aquí viene hombres lunares, dice. Primer orden, aquí nos habla de los hombres de primer orden. Estos de primer orden fueron los que se individualizaron en la cadena lunar, en la ronda quinta, en la sexta y en la séptima. Ustedes ya conocen lo que son las rondas. Las rondas son, por llamarle así, los planetas. Cada cadena tiene 7 planetas y cada planeta se le denomina una ronda. Entonces, en esta cadena lunar, en el planeta 5, 6 y 7, o sea, en los niveles etéricos, astrales y mentales inferiores, porque ustedes saben que cada planeta, cada globo, son 3 globos inferiores. El primero está en la mente superior, es el globo 1. El globo 2 está en la mente inferior, el globo 3 está en el plano astral, el globo 4 está en el nivel físico. Y el globo 4 o la ronda 4 de la luna es este cadáver de este planeta que vemos cada noche. Pero la ronda quinta de la cadena lunar ya era un globo sutil en un plano astral, la sexta en plano mental inferior y la séptima en plano mental inferior. Entonces, aquellos que se individualizaron en la quinta ronda son los egos más avanzados que actualmente ahorita están en el sendero evolutivo, o los que están próximos al sendero, los iniciados de primer grado, segundo grado, los discípulos, y se dice que ellos tienen un intervalo de vidas de 1500 a 2000 años o más. Pero en el plano astral ellos pasan muy rápidamente, y en la vida mental inferior pasan de 1350 a 1800 años en los subplanos superiores, y en el causal de 150 a 200. Luego viene precisamente los que se individualizaron en la sexta ronda. Aquí nos dice A, individualizados por el intelecto, ¿ya vieron? B, individualizados por la emoción o por la voluntad. Aquellos que se individualizaron en la sexta ronda, ya sea por emoción, voluntad o intelecto, pero específicamente que se individualizaron en esa sexta ronda, son los hombres distinguidos en arte, ciencia o religión, hacendados, ricos o profesionales. Aquí nos da los intervalos entre vidas, el tiempo que dura en el plano astral, en el plano mental inferior y el plano superior. Después, aquellos que se individualizaron en la séptima cadena, en la séptima ronda, o sea, en el séptimo planeta, en el planeta más sutil, que es en el plano mental superior, aunque es un plano más superior, pero se individualizaron en tiempo posterior, ello da lugar a que no sean tan evolucionados. Entonces, estos que se individualizaron en la séptima ronda de la cadena lunar es la clase media culta. Y luego vienen que se individualizaron precisamente en esa misma séptima ronda de la cadena lunar, los hombres lunares de segundo orden. Esos son los burgueses. Y luego los hombres animales lunares, los que fueron precisamente animales ahí en la luna, o sea, que tuvieron un periodo en esa cadena lunar de animales y se individualizaron, se denominan hombre animales lunares, son los obreros especializados. Y luego los animales lunares de primera clase, jornaleros, animales lunares de segunda clase, borrachos e incapaces para trabajar, y los animales de tercera clase, lo más bajo de la humanidad. Entonces, ya vieron que el reino animal se divide en 3 clases, y el reino humano se divide en 2 órdenes, en el primer orden y en el segundo orden. Entonces, vean ustedes, analicen esta tabla, porque a continuación nos va a empezar a dar información, y nosotros al momento de escuchar que de determinados egos se individualizaron en tal ronda, ustedes van a tener un mejor contexto de este gráfico. Pero vean precisamente que aquí hubo una gran porción de los que se individualizaron a través del intelecto, la emoción y la voluntad en la sexta. Fue en realidad en la sexta y en la séptima ronda donde más nos individualizamos.
En la quinta, repito, fueron muy pocos, son realmente los discípulos los que están próximos al sendero, o sea, somos muy pocos los que, o son muy pocos los que se individualizaron en esta quinta cadena, perdón, en esta quinta ronda. ¿Esta tabla, mis hermanos, tienen alguna duda? ¿Todo bien? Podemos ya entonces pasar a la explicación. Yo la inserté esta tabla precisamente porque el autor nos empieza a hablar de la individualización a través de las rondas, y para que ustedes tengan el contexto, se las inserté. Pero, ¿quedó comprendido esto? ¿Podemos continuar? Bueno. Ok, vamos a concederte entonces la palabra a mi hermano Enrique Guzmán para que nos des cuenta de esta hoja. Claro que sí, Omar. De la gran masa de seres que fueron individualizados en cierto punto de la cadena lunar, los que alcanzaron la individualización gradualmente por el intelecto vinieron a encarnar en la Tierra hace alrededor de 1 millón de años. Desde entonces, el periodo medio entre encarnaciones ha sido de unos 1200 años. Hay una pausa. Ajá. Esa cantidad difiere mucho porque se dice que incluso la jerarquía de Venus, los señores de la llama, llegaron a mitad de la época lemuriana, hace 18 millones de años. Entonces, yo también cuando analicé estas cifras de 1 millón de años, se me hace una cifra muy corta. Voy a dejar a su consideración esa cifra de hace cuánto nos individualizamos. Estos de alrededor de 1 año, de 1 millón de años, se refiere a los más primitivos, me imagino. Pero se dice precisamente que esta jerarquía de Venus, los señores de la llama, la jerarquía se estableció hace aproximadamente 18 millones de años. Entonces, si aquí nos habla de 1 millón de años, entonces es un periodo muy corto. Pero aquí, estos que se individualizaron de hace millón de años, son las almas más jóvenes, mis hermanos, son los humanos más jóvenes. Adelante. Okay. Los del grupo que alcanzaron individualización por una instantánea expresión de afecto o de la voluntad, vinieron a la encarnación terrena hace alrededor de 600,000 años. Han tomado un intervalo promedio entre encarnaciones de alrededor de 700 años. Las condiciones actuales de ambos grupos son más o menos las mismas. Ok, ahí está. Gracias, mi hermano, perdón. Este grupo de los 600,000 años fueron cuando se cerró la puerta de la individualización en la época Atlante. Entonces, mis hermanos, precisamente porque ya estaba existiendo una gran cantidad de animales que se estaban individualizando. Entonces, se decidió por medio de la intercesión de la jerarquía que se cerrara esa puerta de la individualización porque se iba a generar un caos, se estaba sobrepoblando la tierra. Entonces, hay textos que refieren que por eso se cierra la puerta de la individualización, y los últimos que se individualizaron fueron hace 600,000 años. Gracias, mi hermano. Ok. Al parecer, lo que se individualizaron por el afecto son capaces de generar algo más de fuerza que los que se individualizaron por el intelecto. Sin embargo, una mejor descripción de la diferencia entre dos clases sería decir que producen una clase diferente de fuerza. El intervalo más corto entre encarnaciones se debe a que el último grupo experimenta la bienaventuranza en forma más concentrada. De consiguiente, obtiene los mismos resultados con igual expendio de fuerza, pero en mucho menos tiempo. En efecto, parece probable que el periodo de la entrada de estos dos grupos respectivamente en la vida terrena se dispuso especialmente de manera que, después de pasar más o menos el mismo número de encarnaciones, llegaran al mismo punto y pudieran trabajar juntos. La necesidad de traer juntos a la encarnación a diferentes grupos para que no solo puedan desarrollar interrelaciones kármicas mutuas, sino que también puedan todos aprender a trabajar juntos hacia un gran fin, es evidentemente un factor dominante al regular la proporción de fuerza a emplear. Gracias.
Aquí nos dice que los que se individualizaron por medio del cuerpo búdico y las emociones son relativamente un poco más fuertes o aplican una clase de fuerza diferente. Entonces, la mayor parte de la humanidad, por eso esta masa de hermanos que están encarnados, son los que marcan mucha tendencia. ¿Por qué? Porque son muy emocionales. La humanidad actual, la mayoría son los que sienten, se hacen sentir fuerza porque son los que se individualizaron por la emoción. Y nos dice aquí que más que ser una fuerza mayor, es que es una clase de fuerza diferente. Pero a fin de cuentas, los señores del karma dispusieron que estos dos grupos ya estuvieran en íntima relación, se vincularan para efecto de que ambos aprendieran juntos y que se desarrollaran estas interrelaciones kármicas hacia ese fin. Y es a fin de cuentas regular esas proporciones, que tanto los emocionales enseñen esa parte como los intelectuales. Y aquellos que desarrollan la voluntad, aquellos que fueron priorizados a la voluntad, son los que vemos que actualmente son los grandes dirigentes. Adelante, mi hermano. Adelante, Enrique Guzmán. Ok. ¿Escuchan? Sí. Sí, perdón. En efecto, parece probable que el periodo de la entrada de estos dos grupos respectivamente en la vida terrena se dispuso especialmente de manera que, después de pasar más o menos el mismo número de encarnaciones, llegaran a un punto y pudieran trabajar juntos. La necesidad de traer juntos a la encarnación a diferentes grupos para que no solo puedan desarrollar interacciones kármicas mutuas, sino que también puedan todos aprender a trabajar juntos hacia un gran fin, es evidentemente un factor dominante al regular la proporción de fuerza a emplear. Además de diferencias en el método, hay también diferencias en el grado de individualización. Si, por ejemplo, se va a individualizar un perro paria, lo cual se presume como posible, se individualizará en un tipo más bajo. Fíjense nada más la importancia, lo comentábamos de forma extramuro antes de iniciar la sesión, cómo el tipo de animal que tuvo su última encarnación va a dar calidad o cualidad al futuro hombre. Entonces, vean precisamente esa importancia de cómo es que estamos ayudando a estos hermanos menores del reino animal a su individualización. Aquí nos da un claro ejemplo que depende del tipo de perro, si en este caso es un perro paria, un perro callejero, ¿qué tipo de humano se va a formar? ¿Cómo va a comenzar su evolución precisamente al pasar al siguiente reino? Continúa, mi hermano, por favor. Sí. Probablemente no será más que un fragmento separado del alma grupal con una mónada cerniéndose sobre él, conectada quizá por uno o dos hilos de material espiritual. Un caso de esta clase correspondería a los hombres animales lunares, los egos que se individualizaron de la más primitiva etapa del reino animal, en la que la individualización fue posible. Estos iniciaron una vida humana sin nada que pudiera llamarse propiamente un cuerpo causal, pero con la mónada flotando por encima de la personalidad a la que estaba ligada únicamente con ciertos hilos de materia nirvánica. Estos fueron los que, en la primera ronda del periodo de la Tierra, llenaron las formas construidas por los señores de la Luna, desarrollando así la labor de avanzada para todos los reinos. Por otra parte, un perro o un gato mimado realmente inteligente y afectuoso, cuyo amo los cuida debidamente y lo trata como amigo, al individualizarse, obtendrá ciertamente un cuerpo causal equivalente a lo menos al de los hombres lunares del primer orden. Los diversos tipos intermedios de animales domésticos obtendrán cuerpos entremezclados como los del hombre lunar, los hombres lunares del segundo orden. Okay, esta clase de... Pausa, sí. Mi hermano. Uh-huh. Pausa. ¿Recuerdan entonces que
la tabla establece hombres lunares de primer orden y hombres lunares de segundo orden. Sí. ¿Se recuerdan? Entonces, por eso lo pusimos en negritas. Nuevamente, mi hermano, dar lectura para ver quiénes fueron cómo se individualizaron los hombres lunares de primer orden y cómo los de segundo orden, por favor. Ok. Por otra parte, un perro o un gato mimado, realmente inteligente y afectuoso, cuyo amo lo cuida debidamente y lo trata como amigo, al individualizarse, obtendrá ciertamente un cuerpo causal equivalente a lo menos al de los hombres lunares del primer orden. Ahí está. Ahí nos está diciendo precisamente que fueron esos hombres lunares de primer orden, fueron los perros, los gatos, los animales domésticos en aquel entonces, los mimados, los cuidados. Y ahora los de segundo orden. Adelante, mi hermano. Sí. Los diversos tipos intermedios de animales domésticos obtendrán cuerpos entremezclados como los de los hombres lunares del segundo orden. Esta clase de egos no habrían aún desarrollado plenamente el cuerpo causal, pero poseían lo que puede llamarse el esqueleto de tal vínculo, o sea, varias corrientes entrelazadas de fuerza que indicaban del delineamiento del ovoide que había de venir. En consecuencia, tenían una apariencia algo curiosa, casi como si estuvieran encerrados en una especie de canasto de material mental. La causa determinante de estos diferentes cuerpos causales está en la etapa en que se individualizaron, en que la individualización tiene lugar. Si el animal, un perro por ejemplo, ha estado durante largo tiempo en contacto con el hombre y es uno de un pequeño grupo de 10 o 20, al individualizarse se formará un cuerpo causal completo. Ok. Continuamos, mi hermano, por favor. Sí. Si el grupo es de 100, el grado de perro ovejero se forma un cuerpo causal entrelazado. Si el grupo es de varios centenares, el perro paria, se formará la indicación de un cuerpo causal construida por los hilos de conexión. Así es. Ajá. Entonces, aquí nos indica que a medida que el animal es más evolucionado, si bien es cierto, pertenece a un alma grupal, pero a medida que es más íntimamente relacionado con el humano como doméstico, se va casi individualizando. Casi, ¿por qué? Porque el número de cuerpos que están agrupados con esa alma grupal son menos, ¿ya vieron? Uh-huh. 10 es un animal evolucionado, una cantidad de decenas es menos evolucionado, y 100 ya es el perro ovejero, y el perro paria pues son varios centenares de grupos que forman precisamente esa alma grupal. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo vimos en las lecciones anteriores, a medida que el hombre entra en contacto con el ser humano, ya desde que entonces se va formando sutilmente el cuerpo causal, solamente esperando la individualización. Ya pareciera que fuera un alma separada de ese perro, del alma grupal, pero ya se está delineando, está en perfilado para llevar a cabo la individualización. Gracias, mi hermano. Continúa. Ok. La cantidad de verdadero trabajo realizado para alcanzar un nivel dado de evolución es casi siempre la misma, pero en algunos casos se hace más en un reino y en menos en otro, pues los distintos reinos de la naturaleza se superponen mucho, de manera que un animal que ha alcanzado la cumbre de la inteligencia y de afecto en el reino animal pasaría por alto las condiciones humanas absolutamente primitivas y se manifestaría como individualidad de primera clase desde el principio de su carrera humana. Por otra parte, uno que deje el reino animal en un nivel inferior tendrá que empezar un correspondiente bajo en la escala de la humanidad. Esto explica... Ajá. Adelante, mi hermano. Sí, esto explica la observación hecha en una ocasión por un maestro al referirse a la crueldad y superstición manifestadas por la gran masa de la humanidad. Se han individualizado demasiado pronto, no son todavía dignos de la forma humana. Aquí está. Esto, vean, esto que un maestro de sabiduría ha dicho,
lo que les comentaba, que parte del trabajo que vino a hacer la jerarquía planetaria fue frenar, porque estos animales que se estaban individualizando en las primeras razas, la primera, la segunda y la tercera, se individualizaron demasiado pronto. O sea, la humanidad de la cadena lunar y esta humanidad de esta cadena terrestre no los había educado lo suficientemente. Entonces, se estaban individualizando lo suficientemente pronto y, como dice este maestro, no son todavía dignos de la forma humana. Entonces, ahí las calamidades que estamos viendo actualmente en la humanidad, que son muchas estas almas de animales que no tuvieron ese proceso de emotivo ni intelectual. O sea, no se les dio un verdadero desarrollo, una verdadera preparación para entrar a este cuarto reino, al reino de la humanidad, al reino humano. Y entonces por eso vemos esta calamidad de que muchos seres que tienen cuerpos en efecto de humanos, pero aún son presas de la emoción, o sea, con instintos, con pasiones desbordantes. Y vamos a ver precisamente que estos tres métodos de individualización, por intelecto, por afecto y por la voluntad, son los métodos normales. Pero ahora viene lo más interesante. Algunas veces, sin embargo, se alcanza la individualización por otros medios que podemos clasificar como anormales y irregularidades, que es lo que vamos a ver y que podemos nosotros llegar a comprender por qué este caos actualmente de la humanidad, porque la mayor parte se individualizaron por medio de la emoción y por medio de medios anormales o irregulares. Aquí nos va a dar un claro ejemplo. Dice, continúa mi hermano, acerca de la séptima ronda, que son de las bajas. Adelante. Por ejemplo, al principio de la séptima ronda de la cadena lunar, un cierto grupo de seres estaban a punto de individualizarse, atraídos a ella por asociación por algunos de los habitantes perfeccionados, a los cuales llamaban los señores de la luna. Sin embargo, infortunadamente entró un elemento en su desenvolvimiento, haciéndolos envanecerse de su progreso intelectual, que se convirtió en el rasgo dominante de su carácter. Trabajaron no tanto para merecer la aprobación o afecto de sus amos, sino para mostrar sus ventajas sobre sus semejantes animales y para excitar la envidia de estos. Ok, esto ocurrió en la séptima ronda de la cadena lunar. Este tipo de seres que se individualizaron desarrollaron el orgullo, la soberbia, se envanecieron. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Te vamos a conceder la palabra, gracias a mi hermano Enrique Guzmán, te vamos a conceder la palabra a mi hermano Elías para que nos des cuenta qué ocurrió en la séptima ronda de la cadena lunar con este grupo de individuos que se individualizaron por el envanecimiento y el orgullo y la envidia. ¿Me oyen? Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Este último móvil los indujo a hacer esfuerzos para alcanzar la individualización, de modo que los cuerpos causales formados no tenían casi otro color que anaranjado. Se les permitió individualizarse porque, al parecer, si hubieran continuado en el reino animal, se hubieran empeorado en vez de mejorar. Este destacamento o cargamento, como a veces se le llama, constaba de unos 2 millones. Se individualizaron por el orgullo, aunque independientes de su manera. Inteligentes. Perdón. Aunque inteligentes a su manera, poseían muy poco de otras cualidades. 2 millones, fíjense, grábense esta cifra, 2 millones. Adelante, mi hermano. Los miembros de este cargamento anaranjado del planeta A de las cadenas lunar se negaron a entrar en los vehículos preparados para ellos en la cadena de la Tierra, mientras que los egos de color dorado del globo B y los rosados del globo C aceptaron las condiciones, entraron en los vehículos preparados
y cumplieron su destino. En toda la historia, estos seres anaranjados causaron inconvenientes a sí mismos y a los demás debido a su arrogancia y turbulencia. Se los describe como turbulentos y agresivos, independientes y separativos, siempre descontentos y ansiosos de cambios. Algunos de los más inteligentes de ellos llegaron a ser los notorios señores de la faz oscura en la Atlántida. Más tarde, en conquistadores asoladores del mundo que no se preocuparon de los miles que eran asesinados o morían de hambre en el curso de satisfacer sus locas ambiciones. Y más tarde aún, en millonarios inescrupulosos, merecidamente llamados Napoleones de las finanzas. Fíjense nada más, esta cantidad, 2 millones, cómo trae a la humanidad en jaque. Esta gente de estos seres anaranjados que desarrollaron la arrogancia, la ambición, la avaricia, la hipocresía, de lo que hablábamos hace rato, estos ambiciosos, estos hipócritas, son los que precisamente son los que en parte han causado estos estragos a la humanidad. Continúa, mi hermano, por favor. Sí. Otro método anormal de individualización es por el miedo. En algunos casos, animales cruelmente tratados por el hombre han desarrollado la astucia en sus grandes esfuerzos para comprender y evitar la crueldad, de manera que han escapado del alma grupal y producido un ego poseedor de un grado muy bajo de intelectualidad. Aquí nos dio otro caso típico, el miedo. El caso de los hermanos que se individualizaron en la luna, ellos fue a través del envanecimiento, el orgullo. Ahora aquí nos da el caso de los por miedo. Adelante. ¿Otro variante? Una variante de este tipo es el en que la crueldad ha producido odio. Es él en que la crueldad ha producido odio en vez de miedo. Esto explica el tipo de salvaje, perverso, cruel y sanguinario del cual se habla a veces en los inquisidores de la Edad Media y de los torturadores de niños de la época presente. Otro variante es la entidad que se individualiza por el intenso deseo de ejercer poder sobre otros, como por ejemplo, el toro principal o más fuerte de una manada. Un ego desarrollado de esta manera con frecuencia manifiesta gran crueldad y parece gozarse en ella, probablemente porque al torturar a otros es una manifestación de poder sobre ellos. Por otra parte, los que se han individualizado en un nivel relativamente bajo por uno de los métodos regulares, como el afecto, por ejemplo, nos proporciona un tipo de salvaje igualmente primitivo, pero alegre y de buen carácter. Tales salvajes lo son solo de nombre, pues son bondadosos, como lo son muchas de las tribus de algunas islas de los mares del sur. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Con esta información se da por concluido lo relativo a esta lección 14, métodos y grado de individualización. ¿Qué les pareció, mis hermanos, esta lección fascinante, verdad? Se concede el uso de la palabra, pueden levantar la mano, ya saben que ahí en el Zoom hay una manita, pueden levantarla para concederle el uso de la palabra, para que expresen sus opiniones, comentarios o dudas. ¿Tiene la palabra mi hermana Lidia? Adelante. Omar, yo tengo una duda. ¿Por qué los llaman los señores naranja? Sí, entendí que era el color del poco cuerpo causal que tenían, pero ¿por qué naranja? Porque tú recordarás que cada color tiene un significado. Entonces, Ajá. el naranja representa precisamente esos tintes de orgullo, de envanecimiento. Orgullo, soberbia.
Así es, el rojo ya es odio, es pasión desbordada, pero el naranja, perdón, representa orgullo, envanecimiento, soberbia. Entonces, estos individuos empezaron a teñir esos cuerpos, esos primarios cuerpos causales, porque ustedes saben que el cuerpo causal se forma con la individualización, como lo vamos a ver más adelante. Pero ya desde ese entonces, imagínense un animal soberbio, o sea, ya ese animal con conocimiento de causa, no solamente desarrolló la emoción ni la inteligencia, la soberbia, y empezar a generar ya discordia con esos tipos de animales, con los animales en aquel entonces lunares, y estos son los magos negros de la Atlántida, de personas que se han perpetuado en el poder y en la riqueza en este globo. Son ellos, fíjense nada más, 2 millones. 2 millones hay humanidad en jaque. Sí, mi hermana Lidia, ¿tienes alguna otra duda? No, no, muchísimas gracias, Omar. Adelante, mi hermano Enrique Guzmán. Sí, gracias. Oye, Omar, también yo tengo la duda sobre el tema de cuando se cierran las cadenas, para poderse pasar al siguiente nivel. En el caso de nosotros, los que ya nos individualizamos en estas tres cadenas, son rondas, ¿verdad? Rondas. Rondas, en estas 3 rondas. Estamos en la 4ª ronda actualmente. Perdón, en la 4ª ronda, sí. De los que nos individualizamos en todo este periodo, ¿no se va a cerrar la ronda hasta que no nos individualicemos todos, incluidos estos? ¿O se quedan rezagados, igual como humanos, en los que siguen evolucionando? Esa parte como que me queda todavía media confusa. ¿Algo más, Divino? Gracias. ¿Algo más, mi hermano? Nada más. Ok. En el libro del sistema solar de Powell nos da la cantidad exacta de los que deben la cantidad exacta del fruto de esta cadena terrestre. 12,000 millones, ahí nos dice Powell, 12,000 millones de iniciados, 12,000 millones de adeptos, 12,000 millones de arhats, y va a haber rezagados, mi hermano. Entonces, por llamarle así, una especie de salvación, pero no total, es la iniciación. Aquellos que entren al sendero de iniciación se van a salvar relativamente parcialmente, pero nosotros salimos del reino humano para entrar al reino del alma, o del alma superior, o el reino del superhumano, en la 5ª iniciación. Ya lo dijimos nosotros en la lección anterior, aquellos que no vinieron, no estuvieron. Se dice que hay 3 sucesos muy interesantes en la vida de la mónada. La individualización, o sea, cuando pasas del reino animal al humano. La primera iniciación, que es cuando entras al reino superhumano. Y la 5ª iniciación, cuando te conviertes en adepto o maestro de sabiduría. Y ya en esa 5ª iniciación, tú ya sales completamente del reino humano y ya por eso eres un maestro de sabiduría, porque ya te liberaste del reino humano, ya formas parte del reino superhumano. Entonces dice que esos 3 momentos son muy interesantes. La humanidad puede seguir el sendero fácil, ancho, la senda del vicio ancho, y esperarse hasta la 7ª ronda. El iniciado sigue el camino angosto y estrecho y tortuoso, doloroso y acelerado. Entonces, cada quien depende del ritmo de su evolución ya actualmente. Ya actualmente cada quien decide si nos la llevamos suave o si le metemos turbo para alcanzar la iniciación, la primera iniciación y las subsecuentes. Pero le repito, nosotros somos aspirantes al sendero. Apenas somos aspirantes a recorrer ese sendero, y si tenemos, como decíamos al inicio de esta sesión, si realmente tenemos disciplina, orden, respeto, si hemos desarrollado esos 3 aspectos, voluntad, amor, sabiduría, actividad, podemos nosotros pasar de esta aula de la ignorancia al aula del aprendizaje como discípulos, y después de esa aula del aprendizaje al aula de la sabiduría como iniciados. Entonces, pero ya a nosotros nos corresponde determinar nuestro ritmo.
Hay quien se la lleva tranquila y hay quien se apresura. No sé si quedó disipada la duda, mi hermano. Gracias, Omar. Pero sí va a haber rezagados, ¿eh? Va a haber rezagados en esta ronda de minerales, vegetales, animales y humanos. Va a haber rezagados. Y al finalizar cada cadena es cuando ya lo vimos al inicio de este curso. En teoría, lo que se espera de cada reino es que dure una cadena. O sea, ok, la ronda no te ajustó, bueno, pues vas a seguir otro ciclo mayor. ¿Cuál? El de la cadena. Entonces, normalmente los que deciden llevar una senda muy tranquila, no solamente se esperan las 7 cadenas, sino que se esperan las 7 rondas, perdón, sino se esperan hasta el finalizar para pasar a la siguiente cadena si es que lograron el objetivo de su reino. Entonces, hay quien le mete turbo y hay quien se espera hasta el final, en la 7ª ronda, al final de la cadena, para saber si es donde viene el periodo de separatividad, y los rezagados, pues otra vez se quedan en el reino en el que estuvieron. Adelante, Ok, Elías. gracias. De nada. Tienes la palabra, Elías. Bueno. Sí, adelante. Ok. Bueno, lo que sucede es que, bueno, tal vez porque no estuve en el anterior, tengo dudas sobre el concepto de individualización. Me parecen dos procesos. Pareciera como si significa el proceso de pasar pasar de un animal a ser humano, o también, como venimos en grupos, o hay grupos, es como, digamos, formar parte de un alma grupal y luego pasar a ser un alma individual, algo así. Entonces, no sé cómo es esto, no me queda claro, pues, cuál es el proceso de individuación. Si solamente es pasar a ser humano o individualizarse como alma individual, no sé. Ok. Bueno, una buena pregunta, mi hermano. Nosotros los que hemos estudiado un poco de teosofía, sabemos que somos espíritu, alma y personalidad, ya como humanos. Esto es una mónada, una tríada superior y una tríada inferior. La mónada, ya lo dijimos, mi hermano Elías, es imagen y semejanza del Creador, voluntad, amor, sabiduría, inteligencia activa. Esta mónada se expresa en 3 aspectos inferiores: atma o voluntad, buddhi o intuición, y manas y mente, que son reflejos de precisamente estos 3 aspectos de la mónada o espíritu. Y en el reino humano, a su vez, esta tríada superior tiene tríada inferior, que sería cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Físico, emocional y mental. Esta composición de las 3 tríadas, en efecto, es precisamente la configuración que la mónada va a tener precisamente para su sendero evolutivo. En el primer reino, que es el reino elemental, no existe esta configuración. Tampoco en el segundo reino elemental, que es el reino precisamente de los pensamientos bajos. El tercer reino elemental son las emociones puras. Ahí tampoco existe esta configuración. Al pasar al siguiente reino, que sería el mineral, por eso es importante estar en todas las sesiones. Ya vimos nosotros que en el mineral ya existe algo que se denomina alma grupal, o sea, un espíritu y un alma grupal, y precisamente varios cuerpos físicos de minerales. Este mismo fenómeno sucede con el quinto reino, el vegetal. Hay una mónada o varias mónadas, una alma grupal conformada con varias almas. Se llama grupal porque en ella confluyen varias almas y en consecuencia varios cuerpos de vegetales unidos a un alma grupal.
Igual sucede en el sexto reino, que es el animal. En el animal también, igual, tiene su mónada, tiene su alma grupal, y conforme, ya lo dijimos, el animal va progresando, son menos los cuerpos que se tienen. En este caso, por ejemplo, te sugiero que leas las sesiones anteriores para que veas el concepto de alma grupal mineral, vegetal y animal, y vemos que conforme esos seres ya van acercándose a la cúspide de su grupo o de su reino, se van haciendo menos y se van haciendo más bellos, más útiles. Entonces, incluso dijimos en los reinos, en los capítulos anteriores, que por ejemplo los animales ya cuando están en ese reino animal y están a punto de individualizarse, son pocos los cuerpos que forman esa alma grupal, hasta que ya el animal domesticado ya pareciera que ya tiene precisamente una individualidad. ¿Por qué se llama la individualidad? Porque ya se supone que tú no dependes del grupo para llevar a cabo ese proceso evolutivo. Ya está integrado en los cursos, en las lecciones anteriores dijimos que ya esta mónada ya se engarzaron esos tres átomos permanentes que son los que contienen la información, el átomo permanente de Atma, de Buddhi y de Manas. Y ya están engarzados otros tres átomos permanentes, el de la unidad mental, el átomo permanente astral y el átomo permanente físico. O sea, ¿qué sucede? Que ya existe precisamente una conexión directa a través de un hilo que se denomina el sutratma entre la mónada o espíritu y el alma a través de la personalidad. Un animal no tiene personalidad, o sea, tienen en su estado latente, pero como tal no empieza a generar un karma consciente. O sea, ¿por qué? Porque el animal solamente genera acción y emoción, pero ya el ser humano ya desarrolla pensamiento, emoción y acción, y depende de ese tipo de emociones y acciones, es lo que va nutriendo al cuerpo causal, que el cuerpo causal, ya lo dijimos, es esa envoltura que contiene a los tres átomos permanentes, el átomo de la unidad mental, el átomo del cuerpo astral y el átomo del cuerpo físico. O sea, este cuerpo causal, esta individualización significa que ya este huevo áurico causal ya tiene envueltos esos tres átomos que son los que tiene que purificar, esos tres cuerpos que tiene que pulir, que tiene que perfeccionar, que tiene que desarrollar. El animal está incompleto porque solamente está latente el átomo permanente físico y el emocional. El mineral es incompleto porque solamente tiene latente el átomo permanente físico. Y el vegetal precisamente tiene el físico y parte de lo etérico con lo astral. Pero ya es cuando se pasa al reino humano que ya el cuerpo causal es el que almacena esa información contenida en esos tres átomos permanentes. Esos tres átomos permanentes son como nuestro ADN divino, nuestras tres USBs. Guarda todas las experiencias físicas, todas las experiencias emocionales y todos los pensamientos. Entonces, por eso se llama individualización, porque ya se forma el cuerpo causal. Un animal, un vegetal y un mineral no tienen cuerpo causal. Están incompletas, es un germen, es una semilla que aún no ha brotado. Pero ya en el humano ya se forma el cuerpo causal con un propósito. ¿De qué? De que esos tres átomos almacenen experiencias y a través de las sucesivas reencarnaciones lo van perfeccionando a través del dolor, del placer, de las experiencias. Entonces, eso se refiere a la individualización, que pasas del reino animal al reino humano, pero ya formado el cuerpo causal. Por eso el cuerpo se llama el cuerpo causal y el ego. El ego no concebido desde el punto de vista psicológico. El ego en teosofía significa yo.
Etimológicamente, ego significa yo. Entonces, el yo superior, que es Atma Buddhi Manas, el alma, opera a través de otros 3 cuerpos inferiores, el mental inferior, las emociones y el cuerpo físico. ¿Para qué? Para perfeccionarse y pasar de este reino humano al que dijimos, al del superhumano. ¿Quedó disipada la duda, mi hermano Elías, o te confundí más? Elías. ¿No me escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Estaba diciendo que entonces debo entender que este proceso de individualización es el proceso también de la formación del cuerpo causal. Así es. Se individualiza un animal doméstico y se forma su cuerpo causal, y a partir de ahí, en ese cuerpo causal, eso que llaman el registro akáshico, es donde se empiezan a guardar todas las experiencias como humano. Que en realidad yo les he dicho que toda la información está contenida en nuestra alma y nuestra mónada. Imagínense la cantidad que tiene guardada desde que pasamos por los reinos elementales. Imagínense la cantidad de experiencia que tiene la mónada y el alma de haber pasado por... El cuerpo causal solamente registra las experiencias humanas, y al pasar a la cuarta dimensión se dice, es cuando se disuelve el cuerpo causal, que lo vamos a ver más adelante, también se va a disolver. ¿Por qué? Porque ya estás tú plenamente desarrollado como alma, ya estás consciente como alma, ya no necesitas cuerpo causal porque ya tiene la continuidad de la conciencia, ya puede reencarnar a voluntad. Nosotros ahorita estamos sujetos a la ley del ciclo, y la ley, y esta ley del ciclo, a través de por eso regresamos, estamos atados a esa rueda del samsara. Ok. ¿Queda completo, Elías? Sí, más o menos, sí, gracias. Sí, alguien. Pero terminando la sesión podemos ampliar más esto, pero sí es importante que analices las lecciones anteriores. ¿Sí? Muy bien. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Pedrito, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, ¿cómo no? Mi hermano Pedrito va a hacer un comentario en el centro de estudios. Adelante. Esto es muy importante, ver cómo está la conformación del ser humano, pero una vez ya realizado a través de todos los reinos. Aquí me llamó mucho la atención sobre los pitris. Los pitris que tienen una participación muy estrecha, muy directa para la aparición del hombre, y en cuanto a las cualidades de las emanaciones que ellos conforman de alma de primera y de segunda. Pero sí, los pitris participan mucho en la composición de los cuerpos del hombre. Pero el hombre en sí, para llamarse hombre, para llamarse un ser humano, debe de tener algo inferior y algo superior. No se escucha, Omar, nada.
Perdón, mis hermanos, hubo una falla técnica, pero ya estamos aquí, mis hermanos. Enrique, Lidia, Elías, una disculpa. Hubo una falla técnica. ¿Hasta dónde escucharon la intervención de Pedrito? Casi muy poca. Ojalá y nos pudiera repetir. Repetir, adelante, Pedrito. Sí. Me llamó mucho la atención toda la lección, pero principalmente los pitris. Los pitris lunares, los señores de la forma, que fueron precisamente los seres que ayudaron a la conformación del cuerpo físico en la cadena lunar. Así es. Y también de Venus, los señores de la llama. En realidad, toda una jerarquía participa en grupos del plan divino para que el hombre tenga su individualización. Pero como decía yo, cuando existe un cuaternario inferior y una tríada superior, ahí hay un ser humano. Y empieza a contar con sus registros akáshicos y tiene ya conformada su rueda de samsara. Ok, gracias. Esta intervención de esas 7 jerarquías creadoras ya lo vimos nosotros, mis hermanos. Les sugiero que regresen a las lecciones anteriores, que ya vimos precisamente la actuación de las 7 jerarquías. En las lecciones anteriores, ahorita no tengo a la vista el archivo, pero a ver, ya tuvimos nosotros ahorita para que se regresen, para que vean la actuación de estas jerarquías. Ahorita lo vamos a ver. La anexión de los átomos. Nosotros vimos en la lección 8, vimos las jerarquías creadoras y cómo intervienen estas jerarquías precisamente en este proceso. Aquí están, miren, esas 7 jerarquías creadoras. Los Varishat son los pitri lunares, lo que decía Pedrito. Los Akshishvaktas son los señores de la llama o los que ayudaron a la formación de la mente inferior, y ellos, aquí, es muy interesante cómo están aquí las jerarquías, esas 7 jerarquías que han intervenido en la evolución del ser humano. Entonces, vale la pena, mis hermanos, que revisen este curso, las sesiones anteriores, porque todos los temas van entrelazados. Aquí el capítulo 8 es el de las jerarquías creadoras. Entonces, a eso se refería Pedrito, de la importancia de estas jerarquías en la conformación de nuestros vehículos, que nuestros vehículos no se han formado simplemente, le repito, súbitamente, ¿no? Es un esfuerzo de una interacción de jerarquías. Incluso se dice que son 12, 4 ya salieron de la evolución y la 5ª está saliendo. Solamente 7 son las que tienen una estrecha vínculo con la humanidad, pero las otras 5 también le ayudaron a los orígenes del desarrollo evolutivo del ser humano. Entonces, vale la pena que ustedes analicen estas jerarquías y cómo el ser humano se va desarrollando, que repito, no es un proceso evolutivo súbito. Es un proceso que conlleva miles de millones de años. Entonces, es importante que revisen las lecciones anteriores para que ustedes vayan viendo que este curso está tomando forma. Ya vamos a adentrarnos propiamente dicho lo que es el cuerpo causal. En las lecciones, fíjense nada más, fueron 14 lecciones preparatorias, desde cómo se manifiesta el sistema solar, cómo se forman los 5 planos abajo de la mónada, cómo las mónadas descienden, los reinos elementales, mineral, vegetal, animal. Ya pasamos por todo ese proceso involutivo y evolutivo, y ahora ya vamos a entrar de lleno, ya estamos precisamente a la mitad de este curso, y vamos a empezar así de lleno con las funciones, características, una maravilla acerca de lo que es el cuerpo causal, mis hermanos. Entonces, les repito, vamos a empezar ahora sí ya a entrar en materia. Este es el capítulo 15. Y bueno, para dar inicio con él, te vamos a conceder la palabra a mi hermana Lidia para que nos des cuenta de la primera hoja. Por favor. Adelante. Claro que sí. Dice,
Funciones del cuerpo causal. El cuerpo causal debe su nombre al hecho de que en el mismo residen las causas que se manifiestan como efectos en los planos inferiores, puesto que las experiencias de vida pasadas acumuladas en el cuerpo causal son el origen de la actitud general que asumimos hacia la vida, así como las acciones emprendidas. En sánscrito, el cuerpo causal recibe el nombre de Karana Sharira. Karana Sharira. Karana significa causa. En breves palabras podemos decir que el cuerpo causal desempeña dos funciones. Primera, servir de vehículo al ego. El cuerpo causal es el cuerpo de manas, el aspecto forma de la individualidad del hombre, el pensador. Segundo, servir de receptáculo o depósito para la presencia de la experiencia del hombre en sus varias encarnaciones. Para la esencia, mi hermana. Servir de receptáculo, depósito para la esencia de las experiencias. Para la esencia de las experiencias del hombre en sus varias encarnaciones. En el cuerpo causal se entreteje todo cuanto puede perdurar y en él mismo se conservan los gérmenes de cualidades que el hombre llevará a la próxima encarnación, de manera que la manifestación inferior del hombre, es decir, la expresión del mismo en sus cuerpos mental, astral y físico, depende en último término del crecimiento y desenvolvimiento del hombre real mismo, de aquel, entre comillas, para el cual nunca suena la hora. Ok, gracias, mi hermana. Vamos a hacer una pausa. Aquí nos está diciendo que este cuerpo causal desempeña dos funciones. Aquí lo que tú decías, Elías, la individualización, al formarse el cuerpo causal, tiene dos propósitos. Servir de vehículo al ego o el alma, y el cuerpo causal es el cuerpo de la mente superior. O sea, dice, es el aspecto forma de la individualidad del hombre real, o sea, el pensador. Blavatsky le define al ser humano como el pensador, no la mente, como el pensador. Y el segundo es el receptáculo, ya lo dijimos, o depósito, para todas las experiencias del hombre en todas sus encarnaciones. Entonces, precisamente ahí se generan todas las causas que después se van a manifestar como efectos, todas las virtudes. Continuamos, mi hermana. Sí, como hemos visto en el capítulo 13, individualización, no existe el hombre, el ser humano real, hasta tanto el cuerpo causal viene a la existencia. Todo ser individual ha de tener necesariamente un cuerpo causal. En efecto, lo que constituye la individualidad es la posesión de un cuerpo causal. Aquí se responde tu pregunta nuevamente, Elías. Por eso se llama individualización, porque se forma esa individualidad, ya está bien conformada esa individualidad de Atma, Buddhi y Manas, que es voluntad, visión, mente superior. Vamos a concederte la palabra, gracias mi hermana Lidia, Enrique, para que nos ayudes a dar cuenta del siguiente hoja. Aquí dice largos evos. Evo significa un periodo muy largo, como un sinónimo de on. Ok. La inmensa obra realizada durante largos evos antes del nacimiento del cuerpo causal
tiene por objeto y finalidad construir y desarrollar la materia de los planos físico, astral y mental inferior, hasta que lleguen a ser habitación adecuada para el espíritu divino que ha de ocuparlos como hombre. Según se describe en un principio, el cuerpo causal o aspecto forma del hombre real es una delicada película de la materia más sutil, apenas visible, que marca el principio de la vida individual separada. Esa delicada, casi incolora película de la materia más sutil es el cuerpo que perdurará durante toda la evolución humana. En él, el hilo del yo o sutratma, según se lo llama a veces, se irán ensartando las encarnaciones sucesivas. Como hemos dicho, el cuerpo causal es el receptáculo del lodo lo duradero. De todo lo duradero. Hay una Ok. De todo lo duradero. Es decir, únicamente lo noble y armonioso y lo que esté de acuerdo con la ley del espíritu. Y lo que esté de acuerdo con la ley del espíritu. Pues todo pensamiento grande y noble, toda emoción pura y elevada, asciende y su esencia entra a formar parte de la sustancia del cuerpo causal. De manera que este es un verdadero registro, el único registro verdadero del crecimiento del hombre y de la etapa de evolución que éste haya alcanzado. Todos los diversos cuerpos del hombre han de ser considerados como envolturas o vehículos que permiten al yo actuar de alguna región determinada del universo. Del mismo modo que el hombre utiliza un carruaje para viajar en la tierra, una embarcación en el mar y un globo o avión en el aire, y siempre es el mismo. Si el yo, el hombre real, utiliza sus diversos cuerpos, cada uno con su fin correspondiente, pero siempre es el mismo, cualquiera que sea el cuerpo que utilice en un moldeado dado, o en un momento dado. En relación con el hombre, todos estos cuerpos son transitorios, son sus instrumentos o sirvientes, se desgastan y son renovados una y otra vez, adaptándose a sus diversas necesidades o a sus poderes en constante desenvolvimiento. Ok, esto va a disipar un poco más tu duda, Elías, precisamente qué es lo que se almacena en el cuerpo causal, y se dice precisamente que aquí viene tu respuesta, Elías. Según se describe, el cuerpo causal o aspecto forma del hombre real es una delicada película de la materia más sutil, apenas visible, que marca el principio de la vida individual separada. Dice, esta materia más sutil es el cuerpo que perdurará durante toda la evolución humana. En él, el hilo del yo o sutratma se irán ensartando las encarnaciones sucesivas. Por eso al samsara se le llama la cuenta de 108 cuentas, porque ahí se van ensartando esas encarnaciones, y ese hilo es el sutratma, que es precisamente el lazo que une al alma con el espíritu. Entonces, si nosotros tomamos como analogía ese collar o esa mala, que es el samsara, que son, dicen los budistas, 108 encarnaciones, hay quien difiere, hay quien dice que son 777. El punto es que son ciertas encarnaciones que ayudan a pasar al siguiente reino del reino humano, al superhumano. Adelante, Enrique. Sí, continúo con la lectura, perdón, es que es precisamente esa pregunta te iba a hacer, si era una cantidad determinada de encarnaciones por ronda, pero ya no la dejaste contestada, que es Sí, hay que quien dice difiere. que son 108 los budistas y hay quien dice que son 777 encarnaciones, pero bueno, Ok. ahí difiere. ¿Sigo? Sí, Ok. adelante. Ok. Entonces, ¿le cambias la hoja o...? Hasta ahí, mi hermano. Sí, ahí quedó. Ok. Vamos a dar la palabra a mi hermano, a mi hermano Elías. Gracias, mi hermano. Adelante, Elías.
¿Dónde empiezo? Más específicamente. Ajá. Más específicamente, como la mente es dual en su funcionamiento, el hombre necesita y por tanto dispone de dos cuerpos mentales. Como vimos en el cuerpo mental propiamente dicho sirve de mente concreta. El causal, similarmente, es el órgano del pensamiento abstracto. En el pensador, morador del cuerpo causal, está comprendidos todos los poderes que clasificamos como mente, a saber, memoria, intuición, voluntad. En el pensador recoge todas las experiencias de las vidas terrenas por las que pasa para transmutarlas en sí mismo mediante su propia alquimia divina, en esencia de tales experiencias y en conocimiento que es sabiduría. Aún en una corta vida terrena, distinguimos entre el conocimiento que adquirimos en la misma y la sabiduría que gradualmente destilamos de tal conocimiento. Sabiduría es el fruto de la experiencia de una vida, la posesión culminante de los ancianos. En sentido más amplio y profundo, sabiduría es el fruto de muchas encarnaciones, el producto de mucha experiencia y conocimiento. En el pensador, por tanto, está el acopio de experiencias recogidas en todas nuestras vidas pasadas y cosechadas en muchos renacimientos. En la clasificación de los cuerpos del hombre como vainas, se conoce el cuerpo causal como envoltura discernidora, de acuerdo con la tabla siguiente. Gracias. Ajá. Ok, vamos a explicar esta tabla. Aquí se habla de los principios del hombre. No se señala Atma, que Atma tendría que estar aquí, pero no se señala Atma, que es el aspecto voluntad. Solamente se señala Buddhi, que es intuición, mana superior o cuerpo causal o mente superior, manas inferior, Kama, que es las emociones, Prana, que es la energía vital, Stula, que es el cuerpo físico. Entonces, Atma no se precisa aquí. Y se dice que Buddhi en sánscrito significa Anandamaya Kosha, y es una vaina o espada o donde se van ensartando precisamente esas cuentas de beatitud. Se desarrolla ahí ese sentido, como ya lo dijimos, la veneración, la beatitud, la devoción elevada. Es esa cualidad que desarrolla o que caracteriza a Buddhi, que es la intuición. Mana superior o la mente superior se denomina en sánscrito Vijnanamaya Kosha. Y la calidad o cualidad de este aspecto es que es la vaina discriminadora. Discernir entre lo real y lo irreal, lo inmortal y lo mortal, entre lo bueno y lo malo, entre lo concreto y lo abstracto. Esta Vijnanamaya Kosha, esa vaina discriminadora, se dice que abarca estos dos aspectos. Por eso nos decía que la mente es dual. Mente abstracta, que es la superior, y mente concreta. En el cerebro, específicamente, tiene dos lugares. El hemisferio izquierdo, el de la razón, la lógica, corresponde a la mente inferior. El hemisferio derecho corresponde a la mente superior a través del arte, de la imaginación, de la música, las artes y esa facultad discriminadora, integradora, holística. Kama o emociones en sánscrito es Kanomaya Kosha, es la vaina de los sentimientos. Prana es Pranamaya Kosha, prano vitalidad, y es la vaina de la vitalidad. Y Stula es Anamaya Kosha, que es la vaina de alimento. Ojo, en lo subsecuente se va a empezar a referir a, cuando diga Anandamaya Kosha es Buddhi, Vijnanamaya Kosha es la mente superior e inferior, y cuando diga Manomaya Kosha es las emociones. Y por último, Pranamaya Kosha y Anamaya Kosha
se va a referir al cuerpo vital y al cuerpo físico. Estas tablas precisamente nos sirven para nosotros comprender cómo el ser humano, por el momento, les digo, por el momento en la época en la que el ser humano tiene que desarrollarse, poco a poco va a ir desarrollando estos aspectos. Primero, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo vital y el cuerpo emocional. Y poco a poco va Vigna Maya Kosha, que es el enlace entre la personalidad, y Vigna Maya Kosha y Anandamaya Kosha forman parte de la tríada superior. Entonces, es muy importante ver que esas cualidades se van desarrollando gradualmente. En la mayor parte de la humanidad son estos tres aspectos y empieza la vaina discriminadora a sentir sus efectos, pero normalmente es el aspecto físico, etérico y emocional y la mente inferior, las que se manifiestan en el hombre promedio. Aquí nos va a dar cuenta precisamente de cuál es esta función de Vigna Maya Kosha o vaina discriminadora de mana superior. Y para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermana Lidia para que nos des cuenta de esta hoja, por favor. Sí, claro que sí. Adelante. En la palabra Vignamaya Kosha o vaina discriminatoria o mana superior, la película Vi implica la acción discernidora, separadora y distribuidora de las cosas, pues tal es la función especial de esta vaina. La experiencia, perdón, es que estoy leyendo sin lentes. ¿Sí puedes? No, sí, ahí voy. Las experiencias. Las experiencias del Manomaya Kosha se reflejan en el Vishnamaya Kosha o cuerpo causal como conceptos ideales. El Manomaya Kosha o cuerpo causal recoge y elabora el Vishnamaya Kosha o mana superior, discierne y distribuye. Los cuerpos inferiores reciben y tratan con sensaciones, percepciones, la formación y elaboración de ideas, pero es función del cuerpo causal distribuirlas, discernir entre ellas, ocupándose de ideas puras, separadas de la presentación concreta de las mismas. En el cuerpo causal tenemos, por tanto, lo abstracto, no lo concreto, la acción interior pura, ya no confundida por los sentidos, ni en manera alguna entorpecida por el mundo exterior. En él está pura inteligencia, clara visión, inteligencia no agitada por los sentidos, inteligencia tranquila, potente y serena. En el cuerpo causal está también el poder creador de la meditación, las energías resultantes de la contemplación concentrada. Esta es la vaina creadora del hombre, porque manas en este corresponde en el cosmos a Mahat, o mente universal, divina, ideación, la fuerza moldeadora, dirigente, que es el poder creador del cual todo proviene. En esta vaina o envoltura del hombre existen todas las formas que pueden aparecer a las que este poder creador puede dar realidad objetiva. La doctrina secreta
tomo 1, página 185, dice: Kriya Shakti, el poder misterioso del pensamiento que le permite producir resultados externos, perceptibles, fenomenales, gracias a su propia energía inherente. Sostenían los antiguos que cualquier idea se manifestará al exterior si la atención de uno se halla profundamente concentrada sobre ella. Del mismo modo, una volición intensa será seguida por el resultado apetecido. Esto es, naturalmente, el secreto de toda verdadera magia. Así es, ese Kriya Shakti es ese poder de materialización del pensamiento, que se dice que solamente los grandes magos lo poseen. Un maestro puede materializar a voluntad cualquier pensamiento o emoción o palabra. Se puede materializar en el plano físico instantáneamente. Ese es un poder que se dice que está reservado a los muy pocos, ese Kriya Shakti o poder de materialización de pensamientos y emociones. Uh-huh. Es el secreto de toda verdadera magia, el materializar, pero pensamientos nobles, porque la senda de la izquierda pues sugiere materializar todo aquello que apetezca a la personalidad. El mago blanco materializa virtudes. Entonces los dos tienen este poder de Kriya Shakti. Sin embargo, el mago blanco trabaja para las fuerzas ascendentes, las fuerzas evolutivas, y el mago negro trabaja para las fuerzas decadentes, para las fuerzas involutivas. Ok, vamos a concederte la palabra, mi hermano Enrique Guzmán, para que nos ayudes con la siguiente hoja, por favor. Gracias, Lidia, por tu apoyo. De nada. Adelante, Enrique Guzmán. Sí. La inteligencia del hombre es, así como se ha dicho, el reflejo de Brahma, de la mente universal, la energía creadora, la facultad creadora de la imaginación del hombre, que en la actualidad trabaja en materia sutil. Trabajará igualmente cuando el hombre sea perfecto, en materia grosera, porque el poder imaginativo del hombre es el reflejo del poder que ha creado el universo. Brahma meditó y todas las formas vinieron a la existencia, de manera que por el poder creador de la mente residen todas las formas, todas las posibilidades de forma. Por eso, H.P. Blavatsky a veces llamaba a Manas el ego deva o el divino para distinguirlo del yo personal. Mana superior es divino porque posee pensamiento positivo, que es Kriya Shakti o poder de hacer cosas. Manas mente es por consiguiente, por su misma naturaleza, actividad. Toda obra se efectúa realmente por poder mental. No es la mano del escultor la que ejecuta el trabajo, sino el poder mental que dirige la mano. Es bien sabido que el pensamiento precede a la acción, aunque hay ocasiones en que decimos que el hombre actúa sin pensar. En realidad su acción es consecuencia de pensamientos anteriores. Ha establecido un cierto hábito o modo de pensar y actúa instintivamente de acuerdo con tal hábito. Mana superior es divino porque ya hemos dicho, es un pensador positivo que emplea la cualidad de su propia vida, la que resplandece desde el interior. Esto es lo que significa la palabra divino, de div, resplandecer. La energía emanente de Atma, actuando en el cuerpo causal, es la fuerza que domina y moldea todo lo externo a ella. Por otra parte, la energía procedente de Atma, actuando en el Mano-Maya Kosha, es deseo, la característica del cual es la ser atraída por objetos externos, y la dirección del mismo es regida desde fuera.
Pero Atma, actuando en el cuerpo causal, es voluntad, que no acepta decisiones dirigidas desde afuera, sino aquellas iniciadas en el interior, moldeadas en imágenes internas por un proceso de reflexión discernidora. Gracias, mi hermano. Ah, Continuamos, por favor. ok. De modo que la energía emanante está dirigida en el cuerpo causal desde dentro, mientras que en los cuerpos inferiores es atraída desde fuera. Esto es la diferencia esencial entre voluntad y deseo. Además, la voluntad es esencialmente una cualidad del ego y no de la personalidad. Chit, o aspecto inteligencia del hombre, es lo primero que se desarrolla. Es la facultad analizadora que percibe multiplicidad y diferencias. Luego viene Ananda, la sabiduría que se da cuenta de la unidad de las cosas, la que realiza la unión, encontrando así el gozo y la beatitud que moran en el corazón de la vida. Finalmente viene el tercero o aspecto más elevado, Sat, autoexistencia, la unidad que está más allá de la unión. En el ciclo de las razas, la quinta está desarrollando Chit, o aspecto inteligencia. La sexta está desarrollando Ananda, o aspecto de la unión o beatitud. El reino de la felicidad. La séptima desarrollará Sat, o aspecto de autoexistencia. Gracias. Sat, Chit, Ananda, como ustedes saben, son los tres aspectos nuevamente de la divinidad. Sat es la voluntad. Chit es la actividad. Y Ananda es la sabiduría o beatitud. Padre, madre, hijo. Shiva, Vishnu, Brahma. Osiris, Isis, Horus. Entonces, estos tres aspectos, voluntad, amor, sabiduría e inteligencia activa, que ustedes saben son los tres aspectos de la divinidad, se van a ir manifestando gradualmente. Dice que en esta raza, quinta raza, la raza aria, vamos a desarrollar la actividad, la inteligencia activa, el aspecto de la madre. Por eso, esta quinta raza es altamente materialista, porque representamos ese tercer aspecto, la madre, la inteligencia activa, la actividad, y si le sumamos que este es un planeta, se dice de tercer rayo, que es un planeta de inteligencia activa, de comercio, de finanzas, de comunicaciones, entonces por eso vemos este desarrollo en esta quinta raza del comercio, de las comunicaciones, de esta inteligencia artificial, de actividad, de relaciones, de todo lo concerniente a la materia. En la sexta raza vamos a desarrollar el aspecto beatitud, el aspecto crístico, el aspecto de amor, sabiduría, el aspecto intuición. Y en la séptima ronda, en la séptima raza vamos a desarrollar la voluntad espiritual o Atma. Entonces, nótese que el principio de correspondencia nos indica precisamente que cada raza va desarrollando un aspecto del ser. Entonces, en esta quinta raza nos corresponde desarrollar la mente concreta, pero muy específicamente la mente superior. Y en la sexta se va a trabajar con la intuición y en la séptima se va a trabajar con voluntad, con Atma. Aquí nos dice algo muy interesante, que la voluntad es una cualidad del alma, del ego, no de la personalidad. Y algo también muy propio que vale la pena señalar, que el aspecto de Atma se refleja en el cuerpo físico. Por eso se dice en todas las tradiciones esotéricas que no se puede aspirar a la iluminación sin tener un cuerpo sano, bien purificado, bien apto. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es el que expresa Atma, la voluntad. Es el primer cuerpo que debemos de desarrollar, la voluntad. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta eso, un vehículo físico completamente purificado, perfeccionado, ejercitado, para que sirva como instrumento de los otros dos vehículos de Kama, que son emociones y de manas. Y en consecuencia, una vez que esas tres energías
luz, amor y poder, o pensamiento, emoción y acción, están coordinados, es cuando ya podemos aspirar a ponernos en contacto con las 3 energías superiores. Mana superior, Buddhi o intuición, y Atma, que es el último que ya lo dijimos, nos vamos a poner en contacto, que es la voluntad espiritual. Bueno, en vista de lo anterior, se concede la palabra a mis hermanas y hermanos por si tienen alguna duda en torno a esta sesión, en torno a este capítulo de funciones del cuerpo causal. Se concede la palabra, pueden levantar la mano mis hermanos del Zoom, y aquí en el centro de estudios también pueden solicitar eso la palabra. Es concedida la palabra, mis hermanos. ¿Queda comprendido entonces esta sesión? ¿No hay dudas? Sí, Omar, gracias. Quedó muy claro, bueno, para mí. Elías, Enrique. Por mi parte sí es muy complejo, pero sí quedó comprendida en su mayoría. ¿Y tú, Elías? Ok, bueno, entonces vamos a compartirles esta videograbación, el material respectivo, para que ingresen incluso a nuestro canal de YouTube, mis hermanos, les sugiero, ingresen al curso del cuerpo causal. Ahí están ya grabadas las 6 sesiones anteriores. Entonces, si tienen alguna duda al respecto, remítanse tu material de PDF y remítanse a ese canal de YouTube. Ahí están las 6 sesiones anteriores para que no vayan perdiendo la secuencia, por favor, porque luego nos asaltan las dudas. Nos valemos del diagrama, de la imagen, pero vale la pena también a veces leer entre líneas lo que está subrayado en negritas, lo que está en cursiva, lo que está entre tildes. Entonces vale la pena pues que darles una repasada para poder comprender a veces entre líneas. Hay información muy, muy interesante que pues por la cuestión de la lectura o la cuestión de la distracción, no podemos en ese momento descubrir alguna información valiosa. Entonces, siempre es importante darle unas repasadas al material para que se pueda llegar a tener una mayor comprensión y asimilación de este conocimiento. Bueno, mi hermano Pedrito, ¿tienes alguna aportación? Bueno, me llamó mucho la atención toda la lección. Y recordando que una vez teniendo el cuerpo causal, forma cognitiva, empieza ya lo que es el karma. Pero ya la cognición del karma empieza a generar esa evolución. Ok, gracias, mi hermano. Bueno, pues les agradezco a todas y a todos su amable asistencia. Nos vemos la próxima sesión, mis hermanos. Gracias por su participación. Hasta la próxima.